La mayoría de las personas cree que su vida no avanza por falta de oportunidades, por mala suerte o por circunstancias externas que no controla, pero después de décadas observando patrones de comportamiento humano, lo que he aprendido es que el rumbo de una vida rara vez cambia por un evento extraordinario. Cambia por decisiones pequeñas, repetidas y aparentemente insignificantes que se toman cada día. Y ninguna de esas decisiones es tan determinante como la primera, cómo decides empezar tu día. No me refiero a la hora exacta, ni a seguir una rutina perfecta, ni a copiar lo que otras personas hacen, sino a algo mucho más profundo y menos obvio, si empiezas el día en modo reacción o en modo dirección. La mayoría despierta y sin darse cuenta entrega el control de su mente en los primeros minutos. Abren los ojos y lo primero que hacen es revisar el teléfono, exponerse a mensajes, noticias, problemas ajenos, urgencias artificiales. En ese momento ya no están decidiendo su día, están reaccionando a él. Y una vida que se vive reaccionando es una vida que siempre va detrás, siempre corriendo, siempre apagando incendios, pero nunca construyendo algo sólido. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que el día se te fue sin haber hecho nada realmente importante? No fue falta de tiempo, fue falta de una decisión consciente al inicio. Porque cuando una persona no decide cómo empieza su día, alguien más lo decide por ella. El trabajo, las redes, las noticias, las preocupaciones, las demandas externas, todo entra sin filtro. Y esa falta de filtro no solo roba tiempo, roba claridad mental. Empiezas el día fragmentado, con la atención dispersa, con la mente saltando de un estímulo a otro, y luego te preguntas por qué te cuesta concentrarte, por qué estás cansado tan temprano, por qué sientes que no avanzas. No es cansancio físico, es desgaste mental. Es el precio de no haber tomado una decisión simple pero poderosa. ¿Qué merece mi mejor energía hoy? He visto personas con agendas llenas, con responsabilidades enormes, con familias, trabajos exigentes y aún así avanzar de manera constante, mientras otras, con menos carga objetiva, se sienten siempre desbordadas. La diferencia no está en las horas disponibles, está en la intención con la que comienzan el día. Las personas que progresan no esperan sentirse motivadas al despertar, no negocian con su mente, no preguntan ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Se hacen una pregunta distinta, ¿qué decisión si la tomo hoy hará que este día cuente? Esa pregunta cambia todo, porque desplaza el foco del estado de ánimo a la responsabilidad personal. Y cuando una persona asume responsabilidad por cómo empieza su día, empieza a recuperar el control de su vida entera. Esta primera decisión diaria no es glamorosa, no se ve desde afuera, no da likes, no impresiona a nadie, pero es profundamente transformadora. Es decidir incluso antes de levantarte de la cama que no vas a permitir que el día te arrastre. Es decidir que habrá al menos un espacio, por pequeño que sea, donde tú diriges. Puede ser decidir levantarte y no tocar el teléfono durante los primeros minutos. Puede ser decidir sentarte en silencio y pensar con claridad. Puede ser decidir escribir en una hoja qué es lo verdaderamente importante hoy. No importa la forma exacta, lo que importa es el mensaje interno que estás enviando. Yo decido primero. Y ese mensaje, repetido día tras día, reconfigura la identidad de una persona. Muchas personas viven con la sensación constante de que están atrasadas, de que siempre van tarde, de que nunca alcanzan. Esa sensación no nace de la realidad objetiva, nace de una mente que empieza el día en desorden. Cuando despiertas y entras inmediatamente en contacto con estímulos externos, tu cerebro interpreta que estás en modo supervivencia. Todo parece urgente, todo parece importante, y cuando todo es importante, nada lo es realmente. Esa es la trampa. Las personas exitosas entienden, consciente o inconscientemente, que el primer acto de liderazgo personal ocurre en los primeros momentos del día. No es lo que haces durante 8 horas, es lo que decides antes de que el mundo te reclame. Piensa en una persona que admiras por su claridad, por su avance constante, por su estabilidad. Observa su manera de empezar el día. No es caótica, no es impulsiva, no está dominada por la urgencia. Hay intención. Hay una pausa, hay una decisión. Esa pausa es invisible pero es poderosa. Es el espacio donde se define el tono mental del día y el tono mental define la calidad de las decisiones posteriores. Una mente que empieza el día en calma toma mejores decisiones financieras, se comunica mejor, se enfoca más, procrastina menos. No porque sea más inteligente, sino porque no está saturada desde el inicio. Ahora, seamos claros.
Esto no significa que cada mañana sea perfecta. Habrá días difíciles, noches cortas, imprevistos, pero incluso en esos días la decisión sigue siendo válida. No es una rutina rígida, es una postura mental, es decir, aunque hoy sea caótico, no voy a renunciar completamente a dirigir mi día. Incluso 5 minutos de intención consciente pueden marcar una diferencia enorme. 5 minutos donde decides qué no vas a permitir. 5 minutos donde eliges una prioridad real. 5 minutos donde recuerdas hacia dónde estás construyendo. Eso es suficiente para romper el patrón de vivir en automático. Muchas personas creen que su vida cambiará cuando cambien las circunstancias. Esperan el momento ideal, el trabajo ideal, la oportunidad ideal. Pero el cambio real empieza mucho antes, empieza en una decisión silenciosa que nadie aplaude. Dejar de empezar el día como víctima del reloj y empezar a vivirlo como arquitecto del propio tiempo. Cuando una persona toma esta decisión de forma consistente, algo profundo ocurre. La ansiedad baja. La claridad aumenta. La sensación de control regresa. Y con ella, la confianza. Porque la confianza no nace de resultados inmediatos, nace de cumplir pequeñas promesas internas. Y decidir conscientemente cómo empieza tu día es una de las promesas más importantes que puedes hacerte. Esta es la primera decisión diaria que cambia el rumbo de una vida porque redefine la relación con el tiempo. Ya no es un enemigo que persigues, es una herramienta que utilizas. Ya no es algo que se te escapa, es algo que diriges. Y cuando una persona aprende a dirigir sus mañanas, está entrenando su mente para dirigir decisiones más grandes, cómo usa su dinero, cómo elige sus relaciones, cómo responde al fracaso, cómo construye su futuro. Todo empieza ahí. No con un gran evento, no con una motivación explosiva, sino con una decisión tranquila, repetida, consciente. Decidir que el día no te controla. Tú decides cómo comienza. La segunda decisión diaria que cambia por completo el rumbo de una vida no tiene que ver con trabajar más, ni con esforzarse el doble, ni con llenar la agenda de actividades. Tiene que ver con algo mucho más sutil pero infinitamente más poderoso, decidir de forma consciente en qué se va a invertir la atención. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de tiempo, cuando en realidad su problema es la dispersión mental. Viven con la atención fragmentada, saltando de estímulo en estímulo, reaccionando a notificaciones, pensamientos, preocupaciones y demandas externas, sin darse cuenta de que su vida se está yendo exactamente hacia donde va su atención. Porque la atención no es solo un recurso mental, es la fuerza que dirige la experiencia diaria. Donde una persona pone su atención de forma constante, ahí se construye su realidad. Observa un día común en la vida de la persona promedio. Comienza con interrupciones, continúa con multitarea, se interrumpe constantemente para responder mensajes, revisar redes, atender asuntos urgentes que rara vez son importantes, y termina el día con una sensación de cansancio profundo pero sin satisfacción real. No está agotada porque haya trabajado demasiado en lo que importa. Está agotada porque su mente estuvo dividida todo el día. Cada interrupción, cada cambio de foco, cada distracción aparentemente pequeña tiene un costo invisible. Estudios en psicología cognitiva muestran que cada vez que una persona cambia de tarea, su cerebro necesita varios minutos para recuperar el nivel de enfoque anterior. Multiplica eso por decenas de interrupciones diarias y entenderás por qué muchas personas sienten que hacen mucho pero avanzan poco. Las personas que progresan de manera consistente toman una decisión distinta cada día, protegen su atención como si fuera un activo valioso, porque lo es. Entienden que su capacidad de concentración es limitada y que no pueden permitir que cualquier estímulo la consuma. No viven desconectadas del mundo, pero sí viven con filtros. Deciden cuándo estar disponibles y cuándo no. Deciden qué merece su mejor energía mental y qué puede esperar. Esta decisión no siempre es cómoda, porque va en contra de la cultura de la inmediatez, donde se espera que todos respondan rápido, estén siempre accesibles y reaccionen al instante. Pero el progreso real rara vez ocurre en ese estado. Piensa en las veces que has tenido claridad, ideas profundas o avances significativos. Casi nunca ocurrieron en medio del ruido. Ocurrieron cuando estabas concentrado, cuando tu mente no estaba dividida, cuando había silencio interno. Esa capacidad no es un talento innato reservado para unos pocos, es una habilidad que se entrena con decisiones diarias. La atención funciona como un músculo. Si la entrenas para dispersarse, se dispersa con facilidad. Si la entrenas para sostenerse, se fortalece. Y cada día eliges cómo entrenarla. Cada vez que decides revisar el teléfono sin necesidad, entrenas la distracción.
Cada vez que decides permanecer enfocado aunque sea incómodo, entrenas el dominio mental. Muchas personas dicen que no pueden concentrarse, que su mente se distrae sola, que así son. Pero esa es solo la historia que se repiten para no asumir una verdad incómoda. Han entrenado su mente para la distracción durante años. No es un defecto personal, es un hábito adquirido. Y como todo hábito, puede cambiarse. Pero el cambio no empieza con técnicas avanzadas, empieza con una decisión clara. Hoy voy a decidir conscientemente dónde pongo mi atención. Puede ser decidir dedicar 1 hora sin interrupciones a una tarea importante. Puede ser decidir no revisar redes sociales hasta cierto momento del día. Puede ser decidir terminar una cosa antes de empezar otra. Son decisiones simples, pero profundamente contraculturales. Las personas que logran resultados a largo plazo entienden algo que la mayoría ignora. No todo merece atención. Hay problemas que no requieren tu energía. Hay conversaciones que no aportan nada. Hay noticias que no mejoran tu vida. Hay preocupaciones que no tienen solución inmediata. Cuando una persona no filtra, su mente se llena de ruido y ese ruido ahoga la claridad. Vivir con atención dispersa es vivir en una niebla constante. No se ve el camino con claridad, no se sienten avances reales y con el tiempo aparece la frustración. No porque la persona no tenga capacidad, sino porque su energía mental está siendo consumida por demasiadas cosas irrelevantes. Decidir en qué inviertes tu atención también implica aceptar que no puedes estar en todo, y eso toca el ego. Muchas personas se sienten importantes cuando están ocupadas, cuando responden rápido, cuando son necesarias en todos lados, pero esa necesidad constante tiene un costo alto. Te convierte en reactivo, no en estratégico. Te hace sentir útil, pero no efectivo. Las personas que avanzan entienden que el valor no está en hacer más, sino en hacer lo que importa con profundidad. Y la profundidad solo es posible cuando hay enfoque sostenido. Esta decisión diaria transforma la manera en que una persona trabaja, aprende y vive. Cuando decides conscientemente dónde va tu atención, empiezas a notar cambios sutiles pero poderosos. Te vuelves más presente en las conversaciones, comprendes mejor lo que lees, ejecutas mejor lo que haces, te equivocas menos por descuido. Y, sobre todo, empiezas a sentir que tu vida tiene dirección, no porque todo esté bajo control, sino porque tu mente ya no está siendo arrastrada por cada estímulo externo. Esa sensación de control interno es una de las bases más sólidas de la confianza personal. No se trata de aislarse del mundo ni de volverse rígido, se trata de elegir conscientemente, elegir cuándo estar disponible y cuándo no. Elegir qué merece tu mejor energía mental. Elegir proteger los espacios donde construyes tu futuro. Las personas que no toman esta decisión viven cansadas, saturadas y confundidas. Las que sí la toman empiezan a experimentar algo diferente: claridad. Y la claridad es el terreno donde crecen las buenas decisiones, los hábitos sólidos y el progreso real. Esta es la segunda gran decisión diaria porque sin dominio de la atención, las demás decisiones pierden fuerza. Puedes tener metas claras, pero si tu atención está dispersa, no las ejecutarás. Puedes tener talento, pero si tu mente está fragmentada, no lo aprovecharás. Puedes tener tiempo, pero si no decides dónde enfocarlo, se te escapará entre los dedos. Decidir conscientemente en qué inviertes tu atención no es un lujo moderno, es una necesidad básica para cualquier persona que quiera cambiar el rumbo de su vida de manera real y sostenida. La tercera decisión diaria que cambia el rumbo de una vida es, paradójicamente, la más ignorada y al mismo tiempo la más determinante: decidir actuar incluso cuando no hay motivación. La mayoría de las personas ha sido educada para creer que primero debe sentir ganas, entusiasmo o inspiración para actuar. Esperan el estado emocional correcto, la energía adecuada, el momento ideal, y mientras esperan, la vida pasa. Esta creencia es una de las trampas mentales más costosas que existen porque coloca el control del comportamiento en manos de emociones que son, por naturaleza, inestables. Las personas que progresan entienden algo radicalmente distinto. La motivación no es la causa de la acción, es el resultado de la acción. No actúan porque se sienten bien porque actúan. En la vida diaria esto se manifiesta de formas muy concretas. Personas que dicen querer cambiar su situación financiera, pero solo trabajan en ello cuando se sienten inspiradas. Personas que quieren mejorar su salud, pero dependen del ánimo del día para moverse. Personas que desean construir algo significativo, pero solo avanzan cuando todo parece alinearse.
El problema no es la falta de deseo, el problema es haber entregado el timón de la conducta a estados emocionales pasajeros. Las emociones suben y bajan, la disciplina, en cambio, se construye. Y esa construcción ocurre a través de una decisión diaria, actuar según lo que se decidió que importa, no según cómo se siente en el momento. Las personas que logran cambios sostenidos no son emocionalmente superiores ni más motivadas de forma natural. Simplemente han aprendido a separar el compromiso de la emoción. Entienden que habrá días sin ganas, días de cansancio, días de duda, días donde la mente ofrece excusas convincentes para postergar, y aún así actúan, no con intensidad heroica, sino con consistencia tranquila, un pequeño paso, una acción concreta, una tarea cumplida. Esa repetición diaria, incluso en ausencia de motivación, crea algo mucho más valioso que el entusiasmo: confianza interna. La confianza de saber que pueden contar consigo mismas incluso cuando el ánimo no acompaña. En la experiencia cotidiana, esto se ve en detalles simples pero poderosos. Levantarse y hacer lo que se decidió hacer, aunque el cuerpo pida quedarse. Avanzar en una tarea importante, aunque no haya ganas. Cumplir un compromiso personal sin negociar mentalmente durante horas. Cada vez que una persona actúa a pesar de no sentirse motivada, envía un mensaje claro a su mente: yo decido, no mis emociones. Ese mensaje repetido cambia la identidad. La persona deja de verse como alguien que reacciona a cómo se siente y empieza a verse como alguien que dirige su conducta. Y esa transformación interna tiene efectos en todas las áreas de la vida. Muchas personas se sabotean sin darse cuenta porque interpretan la falta de motivación como una señal. Creen que si no tienen ganas es porque algo no es para ellas o no es el momento correcto. Pero la falta de motivación no es una señal, es simplemente un estado. Si cada acción importante dependiera de sentirse bien, casi nada valioso se construiría. Las relaciones duraderas, los proyectos significativos, el crecimiento personal, todo eso requiere atravesar momentos de incomodidad. Las personas que entienden esto no dramatizan la falta de ganas, no la convierten en identidad, la reconocen, la aceptan y actúan de todos modos. Esta decisión diaria también protege contra uno de los enemigos más silenciosos del progreso: la procrastinación sofisticada. No la pereza evidente, sino esa forma elegante de postergar donde la persona se mantiene ocupada, planificando, ajustando, esperando sentirse lista. Actuar sin motivación rompe ese ciclo. Obliga a confrontar la realidad, a producir resultados, a aprender haciendo. Porque la claridad no aparece antes de la acción, aparece después. La persona que espera claridad para actuar se queda esperando. La que actúa obtiene claridad en el camino. Con el tiempo, esta decisión produce un efecto acumulativo poderoso. La acción constante genera resultados. Los resultados generan evidencia. La evidencia genera motivación real, no artificial. Y esa motivación, ahora sí, refuerza el hábito de actuar. Pero el inicio del ciclo no es la motivación, es la decisión. Decidir que, pase lo que pase, habrá una acción alineada con lo que se considera importante. No perfecta, no grandiosa, suficiente. Y esa suficiencia sostenida transforma la vida más que cualquier impulso emocional intenso pero pasajero. Al unir estas tres decisiones diarias, decidir cómo empieza el día, decidir dónde va la atención y decidir actuar incluso sin motivación, se construye una base sólida para el progreso real. No se trata de controlar todo, sino de asumir responsabilidad sobre lo que sí está al alcance. Estas decisiones no eliminan los problemas, pero cambian la postura frente a ellos. La persona deja de sentirse arrastrada y empieza a sentirse responsable, y la responsabilidad, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de poder personal. El rumbo de una vida no cambia de golpe. Cambia cuando una persona deja de delegar sus decisiones internas al caos, a la urgencia y al estado de ánimo. Cambia cuando decide día tras día dirigir en lugar de reaccionar. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Hay decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas. Y cuando esas decisiones se vuelven hábito, la vida empieza a reflejar algo distinto: claridad, avance y coherencia. No porque todo sea fácil, sino porque ahora hay dirección. Y con dirección incluso los días difíciles dejan de ser obstáculos y se convierten en parte del camino. La cuarta decisión diaria que transforma el rumbo de una vida tiene menos que ver con lo que una persona hace y mucho más con quién lo hace.
La mayoría subestima de manera radical el impacto que su entorno humano tiene sobre su pensamiento, sus hábitos y, en última instancia, sus resultados. Se habla mucho de mentalidad, de disciplina y de enfoque, pero pocas veces se analiza con la profundidad necesaria una verdad incómoda. Ninguna persona se construye en aislamiento. Las decisiones, la forma de pensar, la tolerancia al esfuerzo y hasta la percepción de lo que es posible están profundamente influenciadas por las personas con las que se convive, se conversa y se comparte tiempo de forma habitual. En la vida cotidiana, esta influencia es casi invisible porque se manifiesta de manera gradual. No ocurre como un evento dramático, sino como una normalización progresiva. Conversaciones que giran siempre en torno a quejas. Relaciones donde se justifica la mediocridad como realismo. Entornos donde la falta de ambición se disfraza de tranquilidad. Personas que ridiculizan el esfuerzo sostenido, que minimizan la disciplina, que ven cualquier intento de crecimiento como exagerado o innecesario. Cuando una persona pasa suficiente tiempo en ese entorno, comienza a ajustar sus expectativas sin darse cuenta. Lo que antes parecía inaceptable se vuelve normal. Lo que antes parecía posible empieza a parecer ingenuo. Y así, lentamente, el estándar interno desciende. Las personas que progresan toman una decisión distinta, aunque no siempre consciente al inicio, eligen su entorno con intención. No porque se crean superiores, sino porque entienden que su mente es permeable. Saben que las ideas se contagian, que los hábitos se copian y que la mediocridad también se aprende. Esta decisión no implica cortar relaciones de manera abrupta ni volverse frío o distante. Implica algo mucho más sutil y más poderoso. Decidir a quién se le da acceso constante. Decidir qué conversaciones se repiten. Decidir qué actitudes se toleran. Decidir qué tipo de energía se permite en la vida diaria. En la experiencia real, esto se refleja en elecciones simples. ¿A quién se llama cuando se tiene tiempo libre? ¿Con quién se conversa cuando surge una duda importante? ¿A quién se escucha cuando se está cansado o confundido? Muchas personas dicen querer cambiar su vida, pero siguen buscando consejo en personas que nunca han construido nada distinto. Siguen compartiendo sus ideas con entornos que no las entienden ni las apoyan. Siguen exponiéndose diariamente a mensajes que refuerzan exactamente la mentalidad de la que dicen querer salir. Y luego se sorprenden cuando, a pesar de su esfuerzo, sienten resistencia interna, duda constante o falta de claridad. Elegir conscientemente el entorno también implica aceptar una realidad incómoda. No todas las relaciones crecen al mismo ritmo. Algunas personas forman parte de una etapa, no de toda la vida. Aferrarse a vínculos por costumbre, por culpa o por miedo a la incomodidad puede convertirse en una de las mayores fugas de energía. No porque esas personas sean malas, sino porque ya no están alineadas con la dirección que se quiere tomar. Las personas que avanzan entienden que proteger su energía mental no es egoísmo, es responsabilidad. Saben que no pueden sostener conversaciones que drenan constantemente y luego pretender tener claridad y enfoque. Esta decisión diaria también se manifiesta en el consumo de información. El entorno ya no es solo físico, es digital, mental y emocional. Lo que una persona escucha, lee y ve cada día se convierte en parte de su diálogo interno. Exponerse continuamente a contenido superficial, negativo o caótico tiene el mismo efecto que convivir con personas desorganizadas mentalmente. La mente empieza a imitar lo que consume. Por eso las personas que progresan filtran no solo a quién escuchan en su entorno cercano, sino también qué voces permiten entrar a su mente de forma constante. No porque todo deba ser positivo, sino porque todo debe ser coherente con la vida que están construyendo. En el día a día, esta decisión requiere firmeza silenciosa. Decidir no participar en ciertas conversaciones. Decidir no explicar en exceso las propias metas. Decidir no buscar validación en entornos que no la pueden ofrecer. Decidir rodearse, aunque sea de manera indirecta, de personas que piensan a largo plazo, que valoran el esfuerzo, que hablan de soluciones más que de excusas. Esa exposición constante a estándares más altos eleva la percepción de lo que es normal, y cuando lo normal cambia, el comportamiento cambia sin necesidad de motivación externa. Muchas personas se sabotean porque intentan crecer en entornos que castigan el crecimiento, se sienten culpables por cambiar, se sienten traidoras por querer algo distinto, se sienten incómodas al poner límites. Pero la realidad es que nadie puede construir una vida deliberada rodeado de caos emocional constante. Elegir el entorno no es rechazar a otros, es honrar el propio proceso.
Es reconocer que la vida es demasiado corta para vivirla justificándose frente a quienes no comparten la misma dirección. Con el tiempo esta decisión produce un efecto profundo. La mente se vuelve más clara, las dudas disminuyen, las decisiones se toman con mayor firmeza. No porque desaparezcan los miedos, sino porque el entorno deja de amplificarlos. Cuando una persona se rodea de coherencia, la coherencia interna se fortalece. Y esa coherencia es uno de los pilares más sólidos del progreso sostenido. Esta cuarta decisión diaria es clave porque sostiene a las demás. Decidir cómo empieza el día, decidir dónde va la atención y decidir actuar sin motivación se vuelve mucho más fácil cuando el entorno no sabotea constantemente esas decisiones. El rumbo de una vida no solo se define por las decisiones individuales, sino por el contexto que las refuerza o las debilita. Y cuando una persona decide conscientemente con quién camina, con quién piensa y con quién construye, deja de avanzar sola contra la corriente y empieza a moverse con mayor estabilidad hacia la vida que ha decidido crear. La quinta decisión diaria que cambia el rumbo de una vida es, sin duda, la más difícil de sostener y la más decisiva a largo plazo. Decidir seguir comprometido con el proceso incluso cuando no hay resultados visibles. Muchas personas comienzan con entusiasmo, con claridad y con buenas intenciones, pero abandonan no porque el camino sea incorrecto, sino porque el progreso real casi nunca ofrece recompensas inmediatas. El problema no es la falta de capacidad, ni de inteligencia, ni siquiera de disciplina inicial. El problema es la incapacidad de tolerar la demora entre el esfuerzo y el resultado. Vivimos en una cultura que premia lo rápido, lo inmediato, lo visible, y esa cultura ha debilitado profundamente la paciencia estratégica necesaria para construir algo significativo. En la vida cotidiana, esta dificultad se manifiesta de manera constante. Personas que cambian de rumbo cada pocos meses porque no ven avances. Personas que empiezan hábitos, proyectos o procesos personales y los abandonan cuando el entusiasmo inicial desaparece. Personas que interpretan la ausencia de resultados rápidos como una señal de que están perdiendo el tiempo. Pero el progreso verdadero rara vez funciona así. La mayoría de los cambios importantes ocurren de manera silenciosa, acumulativa y lenta. Durante mucho tiempo no se ve nada distinto desde afuera, pero internamente se está construyendo algo fundamental: competencia, resiliencia, criterio, identidad. Las personas que transforman su vida entienden algo que la mayoría ignora: el progreso real es invisible antes de ser inevitable. No necesitan evidencia diaria para continuar, no necesitan validación constante. Han tomado una decisión más profunda: confiar en el proceso que eligieron. Esa confianza no es ingenua, está basada en la comprensión de cómo funcionan los sistemas de crecimiento. Saben que cada acción correcta, aunque parezca insignificante, se acumula. Saben que la repetición disciplinada crea resultados que no pueden acelerarse sin romperse. Y, sobre todo, saben que abandonar prematuramente es la forma más segura de garantizar que nada cambie. Esta decisión diaria se pone a prueba especialmente en los momentos de estancamiento aparente. Días donde se hace todo bien y aún así no ocurre nada extraordinario. Semanas donde el esfuerzo no parece dar frutos. Meses donde la vida parece igual que antes. Es en esos momentos donde la mayoría retrocede, duda o cambia de dirección, pero las personas que avanzan toman una decisión distinta: permanecer. Permanecer no por terquedad ciega, sino por coherencia. Permanecer porque saben que el proceso aún no ha madurado. Permanecer porque entienden que la impaciencia es una emoción, no un argumento válido para abandonar. En la experiencia diaria, esto implica resistir comparaciones, resistir la tentación de medir el propio progreso con el de otros, resistir la presión de mostrar resultados antes de estar listo. Muchas personas abandonan no porque estén equivocadas, sino porque se exponen constantemente a historias ajenas que no reflejan la realidad completa. Ven resultados finales sin ver los años invisibles de trabajo. Ven logros sin ver los fracasos previos. Y al compararse, sienten que van tarde, que no avanzan, que algo está mal. Las personas que sostienen el largo plazo aprenden a comparar solo consigo mismas. Observan su progreso interno, su claridad, su disciplina, su capacidad de sostener decisiones difíciles. Decidir sostener el largo plazo también implica redefinir qué significa éxito. Para muchas personas el éxito es un evento. Lograr algo, alcanzar una meta, obtener un reconocimiento. Para quienes avanzan de verdad, el éxito es un proceso, vivir de forma coherente con lo que consideran importante. Cuando se adopta esta definición, la ansiedad disminuye. Ya no se vive esperando el momento en que todo cambie, sino construyendo diariamente una vida más alineada. Y esa alineación
aunque no siempre sea espectacular, es profundamente estable. Esta quinta decisión diaria es la que integra a todas las anteriores. Decidir cómo empieza el día, decidir dónde va la atención, decidir actuar sin motivación y decidir con quién se comparte la vida solo tienen sentido si existe una disposición real a sostenerlas en el tiempo. Sin esa disposición todo se convierte en intentos aislados, en arranques que no llegan a nada. El largo plazo no se construye con intensidad ocasional, sino con consistencia tranquila. Con la capacidad de seguir cuando nadie aplaude, cuando nadie observa, cuando el resultado aún no aparece. Con el tiempo esta decisión produce una transformación profunda. La persona deja de vivir en ciclos de entusiasmo y abandono y empieza a experimentar continuidad. Su identidad se vuelve más sólida. Su confianza ya no depende de resultados externos, sino de la certeza interna de que está caminando en la dirección correcta. Y esa certeza es una de las fuentes más poderosas de estabilidad emocional y mental. No elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. No garantiza éxito inmediato, pero construye inevitabilidad. El rumbo de una vida no se define por lo que se hace durante los días fáciles, sino por las decisiones que se sostienen durante los días silenciosos. Decidir permanecer cuando no hay recompensa inmediata es, en esencia, decidir creer en la propia capacidad de construir algo a largo plazo. Y esa creencia, sostenida con acciones diarias, es lo que separa a las personas que viven reaccionando de las personas que viven construyendo. No porque sean distintas en talento, sino porque tomaron una decisión que pocas están dispuestas a sostener. Seguir adelante incluso cuando el presente aún no da señales claras de cambio. Antes de cerrar, hay algo que merece ser dicho con total claridad. Nada de lo que se ha compartido aquí funciona si se queda solo como información. El verdadero valor de estas decisiones aparece cuando una persona se atreve a mirarse con honestidad y a preguntarse qué está haciendo día tras día con su tiempo, su atención y su vida. El cambio no comienza cuando todo está claro, comienza cuando se asume la responsabilidad de actuar incluso en medio de la incertidumbre. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar como otro contenido más. Detente un momento y reconoce qué decisión necesitas empezar a tomar de manera distinta a partir de hoy. Tómate un instante y define cuál de estas decisiones has estado evitando. Escríbela. Nombrarla es el primer acto de compromiso real. Porque el crecimiento no ocurre por accidente ni por inspiración momentánea. Ocurre cuando una persona decide elevar su estándar interno y sostenerlo con acciones consistentes. Si este contenido te ayudó a pensar con mayor claridad, a ver tu situación desde otro ángulo o a cuestionar hábitos que ya no te sirven, mantente cerca. Sigue profundizando, sigue aprendiendo y sigue rodeándote de ideas que te exijan más de ti. Y si consideras que este mensaje puede ayudar a otras personas a recuperar dirección, compártelo. A veces una sola idea, escuchada en el momento correcto, puede cambiar una trayectoria entera. El progreso real empieza cuando dejas de reaccionar y comienzas a dirigir, y esa decisión, como todo lo importante, empieza hoy.